comenzamos este día jueves, cuando ya comienza la última parte de la tarde, cuando son las 6 en adelante, y estamos en este espacio que se llama Escúchanos de Revista Nos. Comenzamos y hablamos de los reportajes, qué pasa en las ediciones, qué ofrece este medio a los lectores y ahora también a nuestros auditores. Vamos a saludar a Karin Pradenas, periodista de la revista. De la radio, iba a decir. Casi de la radio ya. Parece. ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos los que nos están escuchando en esta tarde. Y don Arnoldo Ferrá, periodista y editor de Revista Nos. Hola chiquillas, Claudia, Karen y Hola, nuestros seguidores que día a día van creciendo, van repuntando, nos están comunicando a través de sus mensajes. Y la verdad que súper feliz de estar acá nuevamente en este programa. Bueno, de hecho yo la última vez empecé diciendo, acuérdenme de que tenemos que mandar unos saludos y al final no hice nada. ¿Para quién se los saludo ahora? Bueno, saludar a Priscila, a Pamela, a Constanza, a Patricia, a Héctor y, espérame, hay uno que nos mandó un mensaje, de hecho incluso llamó acá a la radio que se llama, lo tengo y no lo encuentro. Espérame. ¿Quién será? Se llama Esteban Gutiérrez. Gutiérrez. Ya, así que... Saludos para ti, Esteban. Manden un saludo a Esteban también, porque, él quedó muy enganchado con lo que hablamos la semana pasada y estaba pidiendo datos. La semana pasada, o sea, el día martes comenzamos hablando sobre un tema que ustedes reportearon, que era la infidelidad. Sí. Así que ahí también fuimos como, yo creo que tendríamos que ganar una comisión a esta empresa para que nosotros también nos caiga un poquitito algo de eso. Pero hoy día, ya día jueves, cuando nosotros comenzamos a armar los panoramas para el fin de semana, ustedes traen un tema que me pareció bien interesante, porque creo que casi todo el mundo lo siente, lo ha sufrido. Hay gente que claramente logra que esto sea como una patología, una enfermedad. Pero cuando a uno le hablan de las fobias, como que inmediatamente... ¿Qué es lo que se te viene a la mente a ti con las fobias? ¿O cuál es tu fobia? Las arañas. O sea, pero yo no sé si caen fobias, pero sí le tengo temor a las arañas. Entonces es medio absurdo porque todo el mundo dice, tú compara tu porte con el otro, esta es cosa que le pegues y sería todo. Pero de verdad yo no me puedo acercar, las veo y es algo que no logro. Arrancáis. No logro sudar y te empiezan a sudar las eso manos. Y no hay caso. Las fobias, un peligroso silencio. Un peligro silencioso. Perdón. Son miedos inconscientes. Y Arnoldo, ¿cuál es tu fobia? A ver, mi fobia, mira, yo desde que me Al acuerdo, desde que me ¿Qué acuerdo, necesitas? también una fobia común, que es la fobia a la oscuridad, cuando era chico. De eso sí me acuerdo. Ya, pero ya no. No, ya se me pasó. Ahora la oscuridad es genial. No, pero ya nada más, solo la oscuridad. Solamente pero la oscuridad, oye, de que me ojo, recuerda. que yo dije al agua por tomar. No por bañar. para el agua. Ya. Sí, no, pero la oscuridad es una fobia que está dentro de las comunes y a mí igual. me Y vuelve Karin, loco. ¿y para ti qué fobia? No. O sea, no sé si fobia, pero Ahora, miedo. O sea, a mí lo que me da miedo y bueno, igual es como divertido, no sé. No es divertido para mí, pero por ejemplo, a mí me causa mucho temor los monitos estos que están disfrazados, la gente que está disfrazada. Entonces de repente cuando los veo como que empiezo a sudar y tengo que cruzar por otro lado. Entonces igual es como, no sé, me causa ese nervio. Bueno, a los niños, verlo. hay muchos niños que les causa miedo estos monitos que andan en supermercados, Sí, en el mall también, etcétera, hartas partes. causan miedos. Sí, Oye, pero mi trauma ya sé por dónde va, que cuando chica veía el tiburón de cachureo. Entonces ahí empezó mi miedo. o Y sea, no lo puedo superar. o sea, si te quieren conquistar, no se vayan a disfrazar, por favor, hombre. O sea, no de monito. Ella quiere a un vaquero. Bueno, Claro. después nos va a contar en qué está ella, porque hoy día está haciendo un reportaje bastante interesante. ¿Cuándo va a salir el reportaje que recién estás viendo tú ahora? Qué bueno que lo mencionaste porque ese reportaje precisamente va a salir en marzo. O sea, ahora preparándolo todo, va a ser un reportaje súper entretenido. Yo sé que todas las mujeres de acá de Chillán y también los hombres les va a encantar ese reportaje que estoy trabajando hoy día. Bueno, no podemos adelantar No, nada. nada. Me vetaron absolutamente, me dijeron no vas a poder hablar del nombre, pero
de verdad va a ser muy entretenido. Intenso toda la investigación ahí Pero en está. terreno a full. En terreno. ¿Y yo te puedo acompañar a hacer este reportaje? Sí. No, mejor sola. Bueno, hasta Osvaldo se está candidateando para hacer este reportaje también. Bueno, vamos a seguir con este que vamos a hablar hoy día jueves. Estamos en Radio Alborada, en la 106.1. En este programa se llama Escúchanos, de Revista Nos, y comenzamos a hablar sobre las fobias. Un peligro silencioso. Y estamos comentando un poco de las fobias normales y naturales, que no sé, Arnoldo, si directamente pueden llamarse fobias, pero estos miedos que tú tenías, por ejemplo, la oscuridad, yo la verdad que le tengo un pánico a las arañas. La Karen decía que si tuviera un miedo serían como estos monos que andan de peluche. Osvaldo, ¿para qué le vamos a contar el miedo a Osvaldo? Porque no podemos, así estamos en horario, tú me dices, estamos en horario todavía de jóvenes, no puedo. No, mira, bueno, las fobias en sí se dividen y se clasifican, ¿cierto?, en dos tipos, así que son como la clasificación más clásica. Una, ¿cierto?, son las fobias comunes, que está ahí dentro, ¿cierto?, el tema de la aracnofobia, el tema del miedo a la oscuridad, incluso el tema que menciona Karen acá también como su fobia, que se relaciona, ¿cierto?, con el tema del, por ejemplo, la fobia a los payasos o a la gente justamente pintada, vestida, caracterizada. Tampoco me cargan los payasos. ¿Cachai? Entonces ya, eso entra dentro de lo que son las fobias comunes. Pero digamos que las fobias, médicamente, ¿cierto?, se dice que son un trastorno de ansiedad. Y se caracteriza por un miedo como irracional, ¿cierto?, que presentamos nosotros los seres humanos frente a personas, a situaciones, animales, cosas, etcétera, que nos producen justamente esta inquietud que no podemos controlar. Ahí, digamos, escapa nuestra parte racional y va directamente al tema irracional. O sea, hay que partir de esa base. Sí, pues, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, nos ponemos a sudar, reaccionamos ante esto que para nosotros, no sé, muchas veces la gente desconoce que tiene fobia hasta que enfrenta este tipo de situaciones y ahí como que, no sé, me da escalofrío de pensar. ¿Sabes lo que pasa? Que produce como una parálisis. Sí, pues, la verdad es que quedan ahí como, quedamos en blanco cuando estamos frente a esta fobia, sea cuando la experimentamos cuando niños, sea después ya en una etapa, no sé, pues más joven o adulta incluso, y que nos puede acompañar, los especialistas con los cuales conversamos nos recalcaban que nos puede acompañar incluso hasta nuestra etapa ya mayor ya. Si es que no se abordan, si es que no se tratan como decía Karen, y a veces están ahí, po. Siempre están ahí y de repente nos joden también desde el punto de vista de nuestro diario vivir, nuestro tema, digamos, laboral, personal, etcétera. Y la verdad las cosas que es recomendable darnos cuenta de lo indicativo, digamos, de la fobia y poder hacer algo al respecto. Mira, vamos a irnos a una pequeña pausa, vamos a volver enseguida y vamos a empezar a hablar un poquitito de los tipos de fobia que existen, de qué se tratan. Hay unas muy raras, así que nos vamos a separar un minutito y ya regresamos. Retomamos entonces un poquito la conversación que teníamos de esto de las fobias, este miedo que nos produce parálisis. Hay algunas personas que tienen reacciones más extremas, otras se deducen solo en los miedos naturales. Claro, o sea yo creo que hay como una sobrereacción en ciertas situaciones. Hay que decir que hablando en la pausa, dentro de las cosas que nosotros mismos hemos hecho, o sea, yo la verdad que me he presentado y he hecho el ridículo frente a más personas porque apareció un bicho y yo no paro de gritar porque la verdad no soy capaz de enfrentarlo, de matarlo ni muerta. No, yo he salido corriendo, yo corro. Hartas veces me he visto en la situación de que estoy ahí y no sé cómo, de repente me veo a 2 cuadras. Oye, Karen, ¿y cómo lo haces, ponte tú, con el tema de cuando vienen los, ¿cómo se llaman los? ¡Ay! La palabra se me fue, cuando los payasos están en los circos. En los circos, Sí, ahí está. Ahí tienes montones de personas. Tú no vas al circo entonces. Sí, o sea, es que es diferente ahí un poco. O sea, los payasos, por ejemplo, no sé. O sea, depende del contexto. Depende del contexto de donde sea. Por ejemplo, el circo ya lo veo como más diversión.
Pero en lo otro, toparte con alguien así como Disfrazado en la disfrazado en la calle, es como eso el contexto. Yo creo que ahí desde cuando habían esos muñecos diabólicos, todo esa sensación. Como los muñecos que dan Chucky. vuelta la cabeza, Chucky, todo eso. Annabelle. Ay, que ya, no, que Bueno, no, me pero ya- voy. Si no me escuchan es porque me voy. Bueno, pero hablamos un poco sobre como las fases de este tipo de Sí, po. fobias. Sí, pues bueno, decíamos, ¿cierto? Que lo que era un trastorno de ansiedad. Sí. Pero, bueno, Freud, imagínense, hace El padre del psicoanálisis. casi 100 años atrás, ¿cierto? Y que incluso los psicólogos, psiquiatras con los cuales conversamos nos ratificaban que todavía se mantiene esta estructura. Freud nos dice que hay 2 fases que son pero claves en el tema del desarrollo del proceso neurótico, lo llama él, de lo que es en este caso desarrollar una fobia. ¿Cuáles son esas? Mira, la primera, ¿cierto? Nos dice que es una represión de la libido. Bueno, él siempre todo lo relacionaba con un relaciona tema un del poco, líbido, con el ámbito como sexual. sexual, Sí, ¿cierto? sí. Eso, ¿cierto? Y que esa represión de la libido se transforma como en una angustia frente a un peligro exterior. Eso vendría siendo como la primera fase. Sí, y después viene como la fase de defensa ante este estímulo. Exacto, cómo reaccionamos de manera irracional para poder defendernos frente a este estímulo, o sea, claramente negativo. Y esta defensa también es sin pensarla, pues, es totalmente irracional. Esas 2 fases son las que construyen, digamos, todo tipo de fobia, de las cuales vamos a hablar más adelante, pero es una estructura que se mantiene. Oye, y hay un caso súper interesante que encontré yo que se abordó en este reportaje. Es de Estefanía Jara, de 28 años. Ella que contaba, ella le tiene miedo a la oscuridad, que se llama nictofobia, tiene nictofobia. Ese es el nombre que se le da. Eso lo tenía cuando chico, ¿viste? Nictofobia, Nictofobia. el miedo a la oscuridad. ¿Y qué nos relata ella? Relata precisamente que cuando era niña, la empleada de la casa la hacía dormir con la luz apagada. Ya. Entonces le decía, duérmete luego, porque o si no va a venir el diablo. ¡Oh, qué atroz! Qué mejor manera de hacer dormir a los no, niños. qué atroz, No, demasiado atroz. Entonces dice que desde ahí ella se empezaba a poner mal, que después no podía entrar a partes que no estuvieran iluminadas por lo mismo que sus papás iban, y ella entraba a la casa solamente cuando prendían todas las luces de la casa, o si no, no podía entrar. También No te lo puedo cuando creer. sí, también cuando ella quedaba sola hacía lo mismo. O sea, imagínate cuánto salía en luz. Dejaba todas las luces prendidas porque no podía, tenía ese miedo que le podía pasar esto o cualquier cosa en la oscuridad con todo este temor que le metieron cuando chica. Entonces ahí ella lo vinculaba con Oye, esto. pero Po. bien invalidante, porque en el fondo la vida, o sea, hay mucha vida que ocurre en la penumbra, por decir algo, o en la oscuridad. Entonces estar iluminado siempre no, Sí. no es sano. Sí, en pues el yo fondo. hasta dormía con la luz prendida después por lo mismo. Bueno, eso se llama Nictofobia. fobias. El miedo a Ya. la oscuridad. Bueno. Yo creo que muchos deben tener ese miedo los que nos están escuchando. Acá Sí. tenemos a Arnoldo que desde chico, Sí. No, que igual cuando pues chico. yo tenía nictofobia. Bueno, con claramente. los niños pero en general los niños uno los acostumbra, les pone, no sé, una lucecita más bajita para que ellos cuando se bajen de la espantacuco, El nos acaba de espantacuco, decir sí. Osvaldo, que está aquí en los controles. Debería tener un micrófono, Osvaldo. Ah, sí, yo creo porque Sí. un participante activo de acá. Ustedes no lo escuchan, pero nos hace unas maromas. Está Oye. buena para ver. ¿Cómo se llama? Para mimo. Claro. Ahora mismo. Recordar a todos los que nos están escuchando que pueden encontrar este y otros reportajes en www.nosmagazine.cl. Exacto. Exacto. Ya bueno, y que nosotros una de las preguntas que nos planteamos, ¿hay fobias más peligrosas que otras? Sí, pues, bueno, incluso a raíz de esta misma, ¿cierto? Este caso que Sí, tú algunas relatabas. te invalidan más que otras que te dejan paralizado y no te dejan hacer tu vida normal. Exactamente, mira, bueno, yo igual voy a contar una incidencia como bien personal. ¿Qué pasó? Ya, no de mi papá, ¿Ya qué le pasó? que igual es una fobia como súper fuerte, que justamente no solamente lo invalidaba, sino que también, y lo relaciona un poco con lo que nos contaban los profesionales, de que muchas veces peligra incluso hasta tu vida, porque es una reacción irracional. Resulta que él desde siempre le ha tenido miedo a la altura, Ya. desde siempre. Y en una ocasión, cuando era joven, estaba él en Santiago, ¿cierto? Y se le ocurrió ir con mi mamá, que estaban jóvenes ellos, partieron al Cerro Santa Lucía, ¿cierto? A andar en teleférico. Ya. Ay, pero cómo se va al... Ya. Pero él dijo, no, yo lo Quería, domino. pero quería enfrentarla o quería hacerse el valiente No, delante de tu no mamá, hacerse yo valiente, creo. pues si estaba joven. O a lo Se mejor subieron, tampoco lo tenía tan claro que... A lo mejor ahí se dio Puede cuenta. Mira, se subieron, esto es un tema como súper hermético y todo, iban, ya empezaron, y a medio camino empezó a transpirar helado, empezó a desatarse el nudo de la corbata, y lo que quería era abrir para lanzarse. O sea, a ese nivel.
Después él nos contaba, cuando nos contaba la historia, él decía que la verdad que no se acordaba de esa parte, era como que hubiese estado en blanco. Y mi mamá lo ratificaba, y efectivamente tuvieron que paralizarlo entre varias personas como para que no en este No caso te lo puedo creer, se quería tirar. Ya, pues, ¿viste? O sea, claro, y para mí igual es como una fobia, digamos, ahí representa lo que puede ser una fobia, no solamente en el sentido de que te paraliza, sino del peligro que puede exponerse la vida de la persona. Bueno, aquí ustedes hablan de, ponte tú, agorafobia. Ese es el miedo a los lugares abiertos. Sí. A lugares, oye, bueno, hay de todo en la viña del Señor, pero es verdad, por gente que no puede estar en estadios o en lugares como muy grandes. Sí, pues y también eso se puede vincular con la fobia social, que es la fobia a enfrentarse a situaciones sociales, compartir con más gente. Hay gente que evita muchas de estas situaciones. A Sí. llegar donde hay hartas personas. Sí, oye, y bueno, y lo otro que también, cierto, nos ratificaban los profesionales que entrevistamos, que todas estas fobias, sean las más comunes, sean las más realmente freak, digámoslo de alguna manera, Raras. todas tienen una raíz emocional, una raíz en la infancia. O sea, depende también de la historia de la persona, no es algo que sea genético, por llamarlo de alguna manera. Es algo que nos transmiten, ¿cierto? De acuerdo a cómo nos vayamos criando, criando, etcétera, nuestros padres o nuestro entorno social más cercano. Sí, pues, y otra de las fobias también importantes mencionar es la claustrofobia, que es la gente que le tiene miedo a los lugares cerrados. Y por ejemplo, De eso una he de las escuchado historias, yo más, sí, pues, fíjate, por sí. ejemplo, uno de los casos que se cuentan en este reportaje es de una niña de 24 años que ella tiene esto. Entonces, ¿qué pasaba? Que ella decía que no podía ni ir ni a la discoteca por esto. A No ver, iba a la disco. Mira, dame un minuto, nosotros nos vamos a ir a una pausa y vamos a Qué hablar de la... Discoteca, ya, de la disco. No, vamos a hablar de la fobia a los lugares cerrados que se llama Claustrofobia. claustrofobia. Nos separamos un minutito y volvemos. Regresamos hablando de un testimonio que estábamos conversando del reportaje de las fobias. Karin quedó hablando un poco de qué pasa a las personas que tienen este miedo a quedar a los lugares cerrados. Cuéntanos un poco del testimonio que estábamos hablando antes de irnos a la pausa. Bueno, decíamos que Romina, o sea, ahora Romina, 24 años, tiene claustrofobia, que es el miedo a los lugares cerrados. ¿Ya? Ella confesaba que no podía ir ni a las discos por este motivo, no podía ir a la disco a pasar un rato agradable con la amiga. Entonces, ¿qué pasaba? Decía que era tanta su desesperación que a veces entraba, pero a los pocos minutos se iba y que sus amigas le decían así como, ya, pero respira, tranquilízate. Y dice que ella a veces podía superar eso, pero otras veces no podía, tenía que salir del lugar porque era demasiado el miedo que le daba. Entonces igual, y así muchos casos más, por ejemplo, yo tengo casos de conocidas también que no pueden andar en locomoción por lo mismo, porque se desesperan. O sea, imagínate tener que subir 11 pisos, porque no puedes si no logras subirte a un ascensor. O sea, yo, de hecho, yo también tengo una amiga que efectivamente vive en Santiago. Ella trabaja en un piso alto y vive en un departamento. Y para ella fue tema, encontrar dónde vivir, porque no quería vivir en un departamento porque la obligaba a tener que o subir muchas escaleras de frentón o meterse en un ascensor. Y fíjate que hasta el día de hoy ella no logra, tiene unas piernas que te digo, porque por lo pronto Quiero tener miedo. porque sube y baja escaleras, pero mira, pero dice que difícil, a complicado, los porque lugares no pasa. chicos no puede, pero ya restaurante o algo más abierto y así logra entrar y mantenerse ahí, pero como así como en un ascensor, cosas así como tan hermética, no, ahí no puede. De frente, si es algo muy alto, o no va, o se sube todo lo que tiene que subir tomándose agüita cada cierta escalera, cada cierto piso. Oye, pero también nosotros aquí develamos muchas fobias como datos freak. Por ejemplo, tenemos, aquí va a sonar un poco gracioso, la hipopotomonstrosesquipedaliofobia. ¡Ah! Me salió de una. Chuta, a ver. ¿Eso qué Yo- sería? a ver. Hipopotamonstrosesquipedaliofobia. Oye, no, esto no existe, lo inventó, lo Ese es inventaron el ustedes. temor, ese precisamente es el temor a las palabras grandes y complejas. No, te pasaste, eso no existe. Oye, por eso le colocamos fobias freak, porque la verdad son súper raras.
La jodió. Demasiado Pero esto es muy raro. raro, ¿cómo tener fobia a las palabras largas? ¿Eso es así? Así es, tal cual. Sí, y Ya. por lo general las personas que lo desarrollan son las que temen hablar en público. Ah, Muchas veces estas fobias. ¿Qué otras fobias tenemos, Arnoldo? Oye, mira, hay una fobia que yo creo que aquí, no sé, igual tiene su lado cómico, que es la aurofobia. Es el miedo al dinero y a los valores materiales, chiquillos. ¿Quién No, yo no podría tengo- sufrir eso? Por favor. Ahora que nos están escuchando algunos de nuestros seguidores, llámenos. A mí me pasa lo contrario. Sí, si, sí. ti- esta si fobia. tienen algún amigo que tenga este tipo de fobia, fobia al dinero y a los lujos, A los lujos, a las cosas materiales, a todo eso. no, yo creo que no tengo esa fobia. Me pasa todo Bueno, lo contrario. ¿sabes qué? Estábamos hablando también, Osvaldo tiene fobia a las serpientes, dice que le cargan, y ese tiene un nombre también, que se llama como... La anfibofobia. Eso. Sí, sí. Bueno, ahí a las serpientes, a lo que son, no sé, por los bichos como las ranas, ese tipo de animales. Sí, pues, y el terror a los payasos es la coulrofobia. Coulrofobia. Estamos leyendo aquí, pero Sí, porque ahí, son por raros los coulrofobia, nombres. Son raros los nombres, así que hay que leerlo. Sí. Y eso es tener miedo a los payasos. A los payasos, sí. Y no solamente, bueno, uno al tiro lo asocia a los niños, sino que también a gente adulta. ¿No? Gente adulta. Bueno, la Karin nos decía al principio, ¿cierto?, que su gran fobia era justamente el tema de las personas que se disfrazaban, que se maquillaban o qué sé yo. Y va un poco por ese lado. Va un Y poco lo por ese otro es lado. la genofobia, que es el miedo al sexo. A tener intimidad. Ese sí que es raro también. Es súper raro. Sí, pues eso vienen derivados de traumas que tienen las personas que presentan a lo largo de su vida. Genofobia se llama, miedo al sexo. Sí. Oye, y otra fobia que es súper actual, es la fobia del siglo XXI en realidad, que es la tecnofobia. A bailar Claramente. tecno, a bailar tecno. Claro. La fobia, claro. Al tecno. A la pura tecnología. O sea, la verdad que... Ay, tenías tecnofobia yo porque soy medio era... tecnofóbico, ¿ah? Mira, la verdad que sí, se me había olvidado. Sí, pues porque no te gusta, carga la tecnología. La globalización. Porque nosotros nos comunicamos por WhatsApp con todos los periodistas, con toda la gente que trabaja en la revista, nos comunicamos a través de la tecnología. Y ahora hace poco logramos que este señor Arnoldo tuviera WhatsApp para poder Salí de conversar la todos caverna. los temas. Sí, salió de la caverna. Porque necesitamos también, cuando por las reuniones de pauta, todos ponernos de acuerdo, hablar, porque somos un grupo súper unido. Entonces ahí lo llevamos a la tecnología, al uso del WhatsApp. Y Arnoldo hace poco, ahora está calladito porque logramos que estuviera ahí. Que estuviera total y absolutamente conectado. Entonces, la fobia a la tecnología o a todo lo que tenga que ver con eso se llama tecnofobia. Oye, estas son puras fobias bien raras, ¿ah? No, sí, pues, es que ese justamente un tema, ¿cierto? Un subtítulo que hicimos sobre las fobias más raras que encontramos, la verdad. Y la escotofobia. ¿Te acordáis de la escotofobia? Sí, sí. Bueno, Y eso era apagar la luz. Sí, Eso pues era la luz. el miedo que no sabemos qué vamos a encontrar si apagamos la luz. ahí es donde... Lo que puede suceder al apagar la Ahí luz. es donde nos dicen que el poder de la imaginación, pues, de la mente. Sí, pues, a ti no te ha pasado. A mí me ha Porque pasado eso que de repente me imagino que... Uno no ve nada y uno se imagina Y al tú lo final ves, el, sí. el temor es a eso, a lo que tú te imaginas. porque La lo verdad ves, es lo que vives. cuando uno en la oscuridad abre los ojos y te empiezas a imaginar cosas, de alguna manera como que tú lo ves. Y ahí es donde prendan las luces porque están puramente. Por eso ahí me cargaba ver Chucky y todo eso cuando chica, porque cuando apagaba la luz me lo imaginaba por ahí, dando vueltas. Bueno, eso es lo que pasa, uno se empieza a psicosear. sugestionar, sí, uno se digo, sí, sugestiona. a sugestionarse totalmente con este tipo de cosas. Bueno, y cuenta que otro tipo de fobias extrañas también pueden haber. A ver. Con Aquí los hablan, dedos bueno, en de el las pelo. arañas, Mira. las serpientes, a los animales exóticos, a los ascensores. Oye, tienen una cantidad digamos, de fobias, unas más conocidas y otras más extrañas, pero yo, fíjate que lo podríamos dejar aquí para que la gente lo pueda visitar Sí. en la página de la revista, que es www.nosmagazine.cl, en reportajes. Nosotros acá en este espacio lo que hacemos es hablar de los reportajes y secciones que la revista todos los meses empieza a elaborar. Y hay reportajes que nosotros hemos hablado, que han sido de ediciones anteriores, ¿cierto? Esta corresponde también a una edición anterior y lo van a poder encontrar en la web y también en la revista que está por ahí. Siempre lo vemos en cafés, centros médicos y los afortunados que puedan tener la revista en su hogar. Y hablemos un poco también de lo otro. Pues, ¿qué pasa cuando uno tiene muchas fobias y que esto efectivamente hace que en tu diario vivir te veas complicado? La solución a esto la vamos a ver en el último bloque de este espacio, que viene pero
espectacular para seguir todos los tips. Espérenos un momento y ya regresamos en este espacio. Regresamos entonces en este espacio llamado Escúchanos de Revista Nos, porque también, aparte de ver la revista, de leerla, también la puedes escuchar en este espacio en Radio Alborada en el 106.1, los martes a las 6 de la tarde y también los días jueves como hoy día, que los estamos acompañando en la previa a la salida buena onda de los colegas con los amigos. Hoy día hay un concierto en la plaza para los que puedan ir, asistir, muy bonito, muy lindo, así que también los dejamos invitados para que luego que sintonicen este programa vayan y lo disfruten. Yo quiero hacer una mención antes de seguir con el tema de las fobias, de que esta edición la revista viene con un especial de vacaciones. A mí me pareció muy interesante porque tengo que decir que yo ya reservé para el día 15 en uno de los lugares que está el 15 de enero, que ustedes están publicando. Así que para las personas que tienen acceso a esto, para que lo revisen, saquen datos. No, voy con mi familia. Así no. Pero muy bonito, me gustó, vi las fotos, ya está lista la reserva. Así que bueno, los datos, los panoramas, para que las personas que ya estamos pensando en esos días maravillosos que se nos vienen, podamos tomar papel y lápiz y poder cotizar. Eso es precisamente lo que queríamos. Y la Claudita ahí, sí, medio la y que siempre es bueno igual planificar antes, y ahí entregamos igual súper buenos datos, ¿cierto? Con imágenes, con todo, la verdad, para que la gente igual pueda empezar a contactarse y a buscar dónde puede ir, dónde reservar, a dejar todo listo para el verano. Bueno, y vamos a retomar porque estábamos hablando de un reportaje que se hizo de las fobias, los miedos. Hemos pasado por las cosas normales, las freak que ustedes denominaron, que eran como las fobias más raras. Te juro que eso es la palabra más larga. Eso ha sido lo más raro que he escuchado. Pero para todos los que hoy día están padeciendo algún tipo de fobia que los inmoviliza o que les entorpece el día a día, todos este tipo de trastornos tienen tratamiento. Y de eso íbamos a hablar, Arnoldo. Sí, pero antes de que Arnoldo hable de este tema, bueno, decirle a la gente y qué es lo que recomiendan los especialistas, que lo importante es no traspasar nuestras fobias a nuestros hijos, ¿ya? Porque cada uno tiene una vivencia particular. Entonces no para todo va a significar lo mismo cada fobia. Pero por eso lo importante es no traspasarla a los hijos. Claro, ojalá uno controlarse lo que más pueda y no hablar de esto tampoco tanto con los niños para que no se contaminen un poco, porque por lo mismo, por lo que decían ustedes en el reportaje, esto son conductas que se van aprendiendo también. Sí, po. No, no nace genéticamente. No. Esto uno no nace con fobias, uno las va adquiriendo a través de la relación con las cosas. Bueno, y en este sentido entonces existen varios tratamientos. Ahí Arnoldo sí. va a profundizar en ellos. Bueno, mira, primero decir, ¿cierto?, que la Organización Mundial de la Salud nos dice, ¿cierto?, que hay aproximadamente 250 tipos de fobias. O sea, como pueden ver, la verdad, la mesa está servida. Hay mucho. O sea, hay montones de fobias. Freak, fobias comunes, etc. Y dentro de eso, ¿cierto?, prácticamente el 18% de la población mundial sufre alguna fobia. En Chile ese porcentaje es aproximadamente un 15%. Entonces la verdad que no es menor. Bueno, y dentro de las terapias más utilizadas tenemos las terapias conductuales, la hipnosis. Exactamente, bueno, las más usadas son esas dos. Ahora, dentro justamente de lo que son las terapias conductuales, ¿cierto?, tenemos otras subdivisiones, ¿cierto? Está, ¿cierto?, la técnica de la exposición. Esa es una, digamos, de las que nos dijeron se utiliza bastante. ¿Y qué es lo que es esto? ¿Cierto? Es exponer a la persona desde el punto de vista, digamos, físico, a exponerla a su miedo. Como mostrárselo ahí mismo para perderle el miedo. Hacerle sufrir un shock nervioso. Eso se trata. Es más o menos eso. Pero es gradual. Sí, pues me imagino, no creo que sea así. Por ejemplo, no sé, pues si tú le tienes miedo ya a las arañas, por ejemplo. Me meten en una pieza llena de arañas. No, pues ahí te muestran una, ¿cierto? La idea es como que tú... Quizás primero una araña de plástico. No, claro. Pero es algo súper gradual. Sí, es por sesiones. Eso se llama técnica de exposición. Ya una segunda técnica, digamos, que ya es un poco más invasiva, si se quiere, se llama la desensibilización sistemática. Ya, ahora, ¿qué significa esto? Es el hecho de que no solamente se trabaja desde el punto de vista de presentarte o exponerte a la fobia así real, sino que se trabaja ya la parte como mental. O sea, imaginarse. Exacto. La fobia. Te llevan un poco a ese juego de que
si todo está en la cabeza. Entonces, al final, te tratan de llevar, digamos, a través de una guía de psicólogo, ¿cierto? ¿Dónde radica, y excavan ahí lo profundo, dónde radica esta fobia, dónde comenzó, ¿Dónde etcétera? nace? ¿Por qué se crea? Etcétera, porque ya delimitando eso, ya se puede pronosticar y se puede proyectar un tratamiento con mejor efectividad. Una tercera terapia, que también es la que se aplica, es la terapia cognitiva. Esta terapia es la que brinda información a la persona desde el punto de vista lingüístico para que la persona vaya soltándose, tomando confianza. O sea, por ejemplo, vuelvo a retomar el tema del miedo a las arañas. Se le conversa a la persona, se le va, ¿cierto? El psicólogo le va hablando. Esas niñas son buenas, sobre tienen hijos. sobre la misma araña, etcétera, claro, y le va preguntando y contrapreguntando, cosa que la persona también se vaya soltando. Que a lo mejor su primera reacción, digamos, de defensa, en el fondo quede abajo, ¿cierto? Y la persona, digamos, vea el tema, como se dice, desde fuera. Eso es básicamente lo que es la terapia cognitiva. Y la otra ya es un método de choque que le llamamos de shock, que es cuando ya exponen a la persona a un tema, digamos, a un escenario de frentón, así como extremo. Ahí sí que vamos a la pieza con las arañas. Ahí vas a la pieza con las arañas totalmente. Ahí forzadamente el estímulo. Oye, pero Hasta que hay más controle la tratamiento, ansiedad del perdón, paciente. ¿hay más tratamiento? Sí, hay Algunos más, pero yo tengo que retomar esto. De verdad, siento ¿Qué que cosa? la hipopotamonstrosquesiopedialofobia, te pasaste. Esto es una fobia a las palabras largas y raras. Es muy ¿Te quedó extraño. gustando, sí? No, pero lo encontré extremo. Bueno, y la crometofobia, que es el miedo al dinero y a los valores materiales. Bueno, este reportaje y otros lo van a poder encontrar en la revista, en la página de la revista, y a nosotros aquí en la radio nos pueden escuchar vía online también, en la página de la radio www.radioalborada.cl, nos ponen ahí en online y pueden escuchar la señal en cualquier parte donde estén. Nosotros nos comenzamos a despedir. La invitación ya está hecha, recuerden que estamos en periodo de Navidad. Acuérdense de los regalos pueden ser un presente, pero hay cosas que son más importantes. Tenemos que organizarnos, es momento de estar bien con la familia, de llamar a los amigos, los que están más solitos armen panorama. Es un momento de recogimiento para los que tienen alguna creencia, ideal para los que no, también es un momento para compartir en ¿Qué familia. le pediste al viejito Pascuero? Fíjate que yo estoy así como en la época, no sé si será la edad, pero estoy como en la época de que yo feliz estando en la mesa con mis papás que están vivos, que están sanos, mis hijos también. Así que yo creo que es momento de Aprovechar en celebrar. familia. Obviamente los que tenemos niños más chicos, viene toda esta ceremonia, de este encanto de la magia de Navidad, pero a mí yo lo encuentro fantástico. Creo que es un condimento más dentro de estas lindas fechas. Así que nosotros nos vamos a encontrar el martes y nos prometen un reportaje, pero yo lo voy a adelantar ahora sí. No. Sí, yo voy a decir una de pequeña que, pista. una pequeña Ya. pista. Mencionemos. Chanana. Oye, ustedes van a hablar de lenguaje, el lenguaje corporal, esta forma de comunicarse que no tiene voz, sino que solamente evoca nuestra kinésica. ¿Qué decimos con nuestro cuerpo? ¿Qué decimos con nuestra cara? ¿Cómo hablamos con nuestros ojos? Qué Ese buen, es- No, un qué tremendo- buen tremendo reportaje, me sí, gustó, sí. me gustó, Oye, fíjate. Y además, imagínense que nosotros comunicamos en un 80% con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, nuestras miradas, así que como pueden ver el universo es como bien amplio. Ay, la Karina, La Karina está comunicando cierra aquí. los ojos. Claro, aquí la Karina cierra los ojos. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar entonces el próximo martes a las 6 de la tarde en este espacio de entretención y de camaradería que tenemos de este último tiempo, que se llama Escucha Nos.